Tú y yo debemos tener cuidado de no descartar a la ligera cuando escuchamos la voz de Jesús, y necesitamos ejercitarnos para no confundir la voz de Jesús sin importar el lugar de donde provenga lo que estamos escuchando. Por alguna razón, muchas familias tienen un silbido particular. Me refiero a chiflar con un tono o una figura melódica que identifica a un grupo de personas. Así que sin importar el lugar en el que se encuentren, si hay ruido alrededor, si la importancia de un evento que es, no sé, una graduación o una fiesta muy importante, e incluso la distancia a la que se encuentra una persona, saben que deben ir hacia el lugar de donde proviene ese chiflido, ese sonido. En algunos barrios de México, y creo que también en barrios de otros lugares del mundo, podemos escuchar chiflidos particulares. Alguno para avisar que alguien llegó a la colonia, otro para informar acerca de un peligro que hay que poner atención, otro para que todos se escondan por alguna razón. No me consta nada, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y no me puede faltar el chiflido para insultar a otra persona, porque eso es muy característico, obviamente hablando de gente que no conoce a Dios, pero creo que el más importante es el que llama a todos a salir a defender el barrio o la colonia ante algún problema, cualquiera que este sea. Si es considerado riesgo para todos, se chifla y todos salen. Es un código único. En mi familia, quiero decir, mis papás, mi hermano y ahora mi esposa y mis hijos, tenemos un chiflido particular que no voy a enseñar en este momento, no voy a enseñar ahora mismo, porque seguramente amigos y familiares después van a estar ahí cotorreando con esto y haciendo bromas, estar vacilando cuando me vean, aunque seguramente ya lo han escuchado y muchos de ustedes, amigos y familiares, ya lo conocen. Pero es chistoso cómo lo utilizamos hasta para averiguar si alguien de la familia está en un lugar o no. Y digo, es evidente que si no hay respuesta, pues no hay nadie, ¿no? No hay una persona de la familia. Pero me ha pasado que llego a casa de mis padres y veo que su vehículo no está, y entonces yo entro a la casa y chiflo. Y a veces obtengo una respuesta y entonces digo, ok, sí hay alguien en casa, evidentemente, pero alguien de mi familia. Quizás si alguien me respondiera de otra manera me daría cuenta de que un extraño está en la casa, ¿no? Con mis hijos no utilizo tan a menudo el chiflido como mi papá lo hacía con mi hermano y conmigo cuando éramos pequeños, pero ellos lo conocen y aún fuera de casa responden. Y si no responden, por lo menos voltean a buscarme, ¿no? Y en todo caso, pues ponen atención. Sé que a mi mamá y mi esposa no es algo que les guste tanto, porque siendo honestos, pues parecemos perritos o chivitos o borregos ahí volteando, ¿no? A ver quién me está chiflando, quién está haciendo ese ruido, pero funciona. Y hablando de chivos, esto me puso a pensar en un pasaje que seguramente has leído y que ya hicimos un video al respecto hace tiempo aquí en el canal. Te lo dejo aquí arriba para que lo vayas a ver. Tiene un enfoque un poco diferente, pero te invito a que lo veas después de este estudio. Ahora leamos juntos. Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. En los tiempos antiguos era normal que existieran rediles comunes, es decir, corrales en los que diferentes pastores al final del día iban y guardaban a sus ovejas y había un portero, ¿no? Compartían ese espacio para descansarlas, o guardar, mejor dicho, o que descansaran las ovejas, pero me surgía una pregunta en la mente. ¿Podrías distinguir a todas tus ovejas si tú hubieras guardado a las tuyas en ese corral? La verdad es que creo que yo no podría distinguirlas. Es muy difícil porque las ovejas se parecen mucho. Obviamente depende de cada región cómo son las ovejas, los borregos, los chivos, las cabras, pero es difícil distinguir en esa misma región a las ovejas de otra persona. Se dice que las ovejas en general son tranquilas y no hacen mucho ruido, que son muy, aunque estén en riesgo, son muy calmadas. Pero imagínate a dos pastores que están intentando separar a sus rebaños ahí en el corral común, están intentando separar a sus ovejas y empiezan a llamarlas, pero todas las ovejas empiezan a empujarse, empiezan a caminar, quizás hay lodo, quizás hay piedras, todas están haciendo ruido, empiezan a intentar llegar hasta su pastor. Los pastores entonces empiezan a hablar o gritan o chiflan, como decíamos hace un rato, y sin embargo ninguna oveja se pierde, todas reconocen a su pastor.
pastor. Y bueno, ese es el otro dato importante. Las ovejas son expertas en distinguir la voz de su pastor. Hay algunos videos que puedes buscar en internet de cómo hay personas que intentan llamar a un rebaño, cómo intentan hacer un ruido, llamarlas con, no sé, cualquier palabra, ¿no? En algún idioma extranjero o en español, intentan llamar a las ovejas y ellas no responden, simplemente no voltean, no se mueven, no caminan hasta que su pastor llega, se para, les habla con el llamado habitual y entonces ellas empiezan a voltear una por una y entonces caminan hacia él, se acercan y es como ellas distinguen la voz de su pastor. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Este pasaje nos deja ver algunas características importantes para los ministros que representan al buen pastor, que en este pasaje es Jesús, obviamente, y que lo representan, como decía, aquí en la tierra. Tienen una buena entrada al servicio ministerial, el Espíritu Santo da paso a su labor para dirigir a las ovejas, se familiarizan con su rebaño, no solo atienden a través de WhatsApp, no pisan a sus ovejas con aspereza ni las gobiernan de manera que se alejen del Señor. Guían a sus ovejas con el ejemplo, caminando el camino que las ovejas deben caminar. La enseñanza es clara para los líderes y pastores y los que están al frente de una congregación en esta tierra. Creo que la interpretación para aquellos que desean un llamado o desean un pastorado o desean un cargo no requiere mucho esfuerzo. Es evidente lo que el Señor está diciendo en esta historia. Aunque obviamente no todos deciden hacer caso a esto y omiten estos pasajes por conveniencia o porque realmente no les interesa esta palabra. Por otro lado, pensaba que también las ovejas, nosotros los creyentes, los que somos parte de una iglesia, somos creyentes, somos cristianos, somos evangélicos, tenemos que aprender a distinguir al buen pastor y escuchar su voz. Tú y yo debemos tener cuidado de no descartar a la ligera cuando escuchamos la voz de Jesús y necesitamos ejercitarnos para no confundir la voz de Jesús sin importar el lugar de donde provenga lo que estamos escuchando. Porque muchas veces culpamos a líderes y predicadores, dirigentes y voces públicas o personas famosas que por enviar un mensaje son criticados, un mensaje erróneo, quiero decir, predican un mensaje antibíblico o se dice que nos confunden y que a propósito nos están causando problemas de doctrina, cuando francamente nosotros también necesitamos ejercitar nuestro oído para ser como las ovejas que decíamos hace un momento. Las ovejas no se confunden cuando escuchan la voz de su pastor porque la identifican. Nosotros como cristianos no debemos confundirnos cuando escuchamos la voz de nuestro pastor sin importar quién esté hablando. Y estoy hablando de la voz de Jesús, no de la voz de un pastor físico o en la carne, ¿no? Leyendo la Biblia, podemos distinguir si la doctrina de una predicación o un mensaje tienen la voz del Señor. Tomando un tiempo para orar, podremos conocer la voluntad del Padre y al mismo tiempo encontrar refugio y socorro antes de correr a buscar ayuda en esos mismos que nos están confundiendo o que culpamos de que nos confunden. Me gusta el ejemplo de Elías. Un hombre que supo distinguir la voz de Dios por encima de su propia humanidad, de un momento de debilidad o tristeza que estaba atravesando y además destrozos implacables que él pudo ver cuando esperaba a Dios en una peña. Tenía tan entrenado el oído y podía reconocer el chiflido de Dios, digamos entre comillas, sin dudar de él, sin dudar que Dios estaba en un lugar y no en otro, aunque estaba muy cercano en periodos de tiempo o en distancias, ¿no? El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva.
Estemos atentos, busquemos al Señor. Quizás se nos presente el momento en estos días o en la vida podemos encontrar momentos de discernir la voz de Jesús en un versículo, en una canción, en una oración, en un video de YouTube, en las palabras de un amigo cristiano o de nuestro pastor predicando o en medio de la reunión en nuestra congregación. Como sea que se nos presente, Jesús sigue hablando hoy y nosotros necesitamos escuchar la voz del buen pastor. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Así que yo te invito a que estés atento para escuchar la voz de Jesús en medio de todo el ruido de la sociedad, en medio del ruido de este mundo, de la política, de las guerras, de predicaciones sin doctrina, sin fundamento bíblico, en medio de personas que quieren robar tu atención y nuevos inventos tecnológicos. No dejemos que todo eso nos robe la atención y que perdamos de vista que al único que necesitamos escuchar es a nuestro buen pastor, Jesucristo. Y este es el video de la semana. Muchas gracias por acompañarme hoy y nuevamente te invito a que te suscribas al canal, a que le des clic a la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video nuevo y te agradezco por estar hasta este momento. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana jueves a las 9 de la noche. Que Dios te bendiga. Adiós.